un aspecto fundamental de la fe, como una roca en la cual estamos edificando la iglesia que Dios anhela. En el segundo día del Señor y en el cuarto día del Señor, venimos estudiando el Evangelio de Mateo de manera sistemática. Hemos ido paso a paso estudiando el Evangelio de Mateo. Estuvimos en el Padre Nuestro durante un buen tiempo, fueron 21 prédicas acerca del Padre Nuestro para entender cuál es la oración que el Señor enseñó y cómo es esa oración. Y el tercer domingo de cada mes estudiamos un aspecto práctico de la vida de fe. No un aspecto de la vida práctica, sino un aspecto práctico de la vida de fe. Hoy la prédica se llama "Sea usted la semilla". Debería decir sea usted la buena semilla. Pero es que voy a preguntar, ¿cuál es la semilla? ¿Qué es la semilla? Siempre hemos escuchado qué es la palabra. La semilla es. Hoy vamos a ver en la Escritura. La semilla somos nosotros los que hemos recibido la palabra. Sí, la palabra es como el germen. Usted cuando abre una semilla y encuentra dos cotiledones, para eso necesita estudiar la economía. Entonces, cuando uno abre la semilla de frijol, usted se acuerda de esa tarea que le colocaron en el colegio, le colocaron frijol en algodón. El frijol comienza a abrirse, separando los cotiledones, y comienza a salir ese germen, el primordio. Hay una cosita pequeñita, eso realmente es la plántula en sí. Ahí está toda la información genética de la planta, ahí está el país de la planta. Y de ahí va a salir la raíz y las hojas del tallo y todo. Pero la semilla es todo. Si solamente usted tomara ese primordio, no podría germinar. La semilla es todo. Ese pedacito pequeñito que usted ve cuando llega a la casa de un chico, si no me cree. Y los dos cotiledones. La semilla no es la palabra. La semilla es la palabra que fue sembrada en las personas. Entonces nosotros estamos bajándonos por la oreja siempre, diciendo, yo ya sembré, que el Señor se encargue. Yo ya sembré que por eso es un versículo, o por ahí dije una frase religiosa, pero eso no dice el Señor. Vamos a ver a través del estudio. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que Dios ha planteado su voluntad desde antes de la fundación del mundo. Entienda que Dios no está improvisando. Entienda que Dios no está creando en el momento, sino que Dios ha establecido su plan desde antes de la fundación del mundo, y ese plan se va a cumplir. ¿Con usted o sin usted? Dios va a cumplir su plan por encima de todas las cosas. Se pueden levantar 10 reinos y 10 reinos se pueden caer. Pero ya que la voluntad de Dios permanece para siempre. Es más o menos como cuando uno tiene una plata pequeñita, un dinero poquito, y entonces uno dice, oiga, ¿dónde invierto? ¿Qué le aconsejan los inversionistas? Invierta donde inviertan los grandes. Porque los grandes van a la fija, ellos saben cómo se mueve el mercado. Inviertan donde los que saben. Entonces uno va donde el amigo que quiere que capitaliza la fija y mire, ¿por qué no toman mis pesitos? Y pónganlos con los suyos, yo sé que esos no son nada. Pero que produzcan. Como él, no, mira bien, no. Como él sabe dónde invertir, o sea, en acciones, en negocios, entonces el dinero de uno va a crecer junto con el dinero de él, porque él ya sabe. Así es la voluntad de Dios. Dios ya ha establecido su voluntad y la gracia de la vida, la clave de la vida, el secreto de la vida, si hay un secreto, es que nosotros peguemos nuestra vida a su voluntad. Es que la voluntad de Dios es eterna. Imagínense, la voluntad de Dios tiene que ver con el cielo de los cielos. La voluntad de Dios trasciende este mundo y este universo que en algún momento va a ser recogido y va a ser lanzado al lago de fuego. Pero la voluntad de Dios tiene que ver con el reino eterno que Él preparó para su Hijo.
Y Él anhela que nosotros seamos partícipes de ese reino eterno. Es muy tonto cuando nosotros oramos, nos arrodillamos delante del Señor con toda la dedicación, con toda la pasión, le decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que yo me case con Pepita o con Juanita? Entienda que la voluntad de Dios es mucho más alta acerca de usted con quién se quiere casar. Hay gente que le pregunta: Señor, ¿tu voluntad es que estudie medicina o ingeniería? Señor, ¿tu voluntad es que yo me vista o de rojo o de azul? ¿Saben qué, Dios? La voluntad de Dios tiene que ver con respecto de su amado Hijo. El resto, Él nos entregó a nosotros nuestra voluntad para que nosotros con esta vida hagamos, con los talentos que nos dio, hagamos para su voluntad, no para la nuestra. Ella estableció su voluntad, usted verá que con los elementos que Él le dio, usted va a hacer la voluntad de Dios. Dios cumple toda su voluntad y Él ha dispuesto todas las cosas para que esa voluntad se cumpla. Entonces, nosotros deberíamos de ver cómo aferrarnos a esa voluntad, o cómo ser partícipes de esa voluntad, o cómo meternos en esa voluntad. Es como un elefante que está caminando en medio de la selva. El elefante está tranquilo y todas las cosas se apartan a su paso. Las plantas se pisan y ahí van quedando y todo va. Pero el polvo que se logra pegar a ese elefante es el que va a llegar hasta el final. Así somos nosotros. Entonces Dios ha establecido su voluntad, nada la va a parar, pero Él, si nosotros logramos pegarnos a esa voluntad, vamos a llegar a experimentar el cielo con Él. Uno podría pensar: bueno, pero si Dios estableció su voluntad, es que si nosotros nos pegamos a la voluntad de Dios, vamos a llegar con Él. Si nosotros no nos pegamos a la voluntad de Dios, no vamos a tener nada que ver con Él. Miren los miles de pueblos que han existido en la tierra, civilizaciones, los caldeos, los asirios, los babilonios, los egipcios, los chichas, los mayas, los aztecas, los incas, grandes civilizaciones. Pero un pueblo pequeñito, en el ombligo del mundo, se llama Israel. Como Dios puso sus ojos sobre Israel, y como ese pueblo tiene que ver con la voluntad de Dios, ese pueblo ha permanecido contra todos los imperios. Porque el imperio asirio se opuso contra Israel. Cayó el imperio asirio y Israel permaneció. El imperio babilónico, que era el imperio más esplendoroso que ha existido jamás. Cuentan que Alejandro el Grande, cuando llegó al palacio de Darío, ¿saben qué hizo Alejandro? Lo quemó. Era tan hermoso el palacio que lo quemó. ¿Por qué? Porque él quería seguir conquistando tierra. Entonces dijo: si yo dejo ese palacio, cualquiera que se siente en ese trono, inmediatamente se va a hacer rey. Porque ese palacio generaba ese poder, esas ganas de poder. Entonces, Alejandro quemó ese palacio, para que nadie se hiciera rey y él pudiera seguir tranquilo conquistando el reino. Pero el imperio babilónico desapareció, el imperio macedónico desapareció. Y ese pueblo de Israel que se levantaron naciones, miren, Inglaterra se levantó una vez contra los israelitas. En el año 1947 los israelitas no tenían territorio, no tenían país. Estaban desperdigados por todas las naciones de la tierra, como decía la Biblia que así iba a ser. Y en un momento Dios los trajo de todos los cuatro extremos de la tierra y volvió y los reunió. Y ellos, en contra de todos los imperios, en contra de toda la Liga Árabe, en contra de Inglaterra, en contra de las Naciones Unidas, se plantaron aquí en la tierra y volvieron a establecer en la nación de Israel. Siendo nada, mire, si usted ve cómo es el